paralizan al Poder Judicial de la Federación en el país. Esto hay en paro, son más de 53,000 empleados del Poder Judicial de la Federación los que se encuentran en paro laboral. Aquí en Hermosillo, ayer, esa fue la nota, también se sumaron aquí en Hermosillo, se unieron a este paro en Hermosillo, más de 930 empleados del Poder Judicial en Hermosillo. En total de base o sindicalizado a nivel nacional son 33,291 en personal. Y bueno, son 932 tribunales y juzgados federales en el país, 440,528 casos en existencia pendientes, 16,000 casos fueron resueltos en diferentes instancias entre enero y julio, 10,000 causas penales se abrieron, se atenderán casos urgentes, calificación de arrestos, medidas relacionadas con prisión preventiva, segregación y tortura. Están en paro de labores a nivel nacional. Y bueno, ¿qué está ocurriendo? Hablaremos de esta tan famosa reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, en qué consiste todo este paro, porque a lo mejor hemos escuchado, bueno, ¿y esto de qué trata? Ya hemos tocado este tema y lo vamos a hablar de una manera muy sencilla y coloquial. Para eso invitamos al experto, al analista político Jorge David Aljovin, a quien saludo con gusto esta mañana. Jorge, gracias por aceptar esta charla. Muy buenos días, mi querida Karina. Gracias. Bueno, se sumó ayer en Hermosillo este paro y bueno, es una protesta y un derecho que dicen los trabajadores tienen. Obviamente el presidente ha minimizado este paro también en la mañanera. Cuéntanos, ponnos en contexto, por favor, Jorge David. Mira, básicamente para que la gente lo pueda entender en su casa, pues esto forma parte de las reformas estructurales del presidente López Obrador, que partió con la iniciativa que presentó el pasado 5 de febrero en torno a 20 reformas constitucionales, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Después del pasado 2 de junio, donde se logró por parte de la Cuarta Transformación un triunfo arrollador, se retoma este punto de la reforma al Poder Judicial y forma parte de lo que se ha denominado como el Plan C. Pero también habrá que decirle a la gente en su casa que lo que más se conoce de esta reforma judicial es la posibilidad de poder elegir por el voto popular a jueces, magistrados y ministros, Sí. Lo cual ha sido puesto por parte del presidente López Obrador a partir de una narrativa. ¿Cuál es esta narrativa? Se entiende que el Poder Judicial no es un poder que permita o proporcione o cree las condiciones para que la población pueda ejercer sus derechos, sino más bien ha sido presentado por parte del presidente López Obrador como un poder judicial que es el obstáculo para lograr las reformas estructurales y que ha estado constantemente en contra de la posibilidad de lograr conseguir sus proyectos como parte de este proyecto transformador. Entonces, aquí hay dos claras visiones. Quienes tienen una visión de una democracia liberal y que hablan de valores abstractos como la división de poderes, la independencia judicial, y por otro lado, quienes le han dado el voto de confianza no solamente al presidente López Obrador, sino también a la doctora Sheinbaum, y que entienden que la posibilidad de tener otra clase de poder judicial podría redundar en la posibilidad de que se puedan cumplir con las promesas del gobierno oficialista. Por lo tanto, estamos entrampados en esta forma de entender nuevamente la división de poderes en nuestro país, la independencia judicial, y por lo tanto tenemos dos claras visiones y cada quien decidirá en cuál se ubicará. Pero es más o menos el contexto que tenemos, mi querida Karina. Sí, Jorge, y bueno, veíamos que las primeras horas de este miércoles se suman también jueces ya a este paro. Obviamente va a haber retrasos importantes, pero lo que sí garantizan, por eso veíamos este paro, apenas hasta ayer se suma acá Hermosillo, de hecho muy cerca aquí de nuestras instalaciones se encuentra el Poder Judicial, y eso es un paro de labores, pero que sí están atendiendo casos urgentes, es lo que aseveran pues el personal del Poder Judicial de la Federación. ¿Tu opinión, Jorge, sobre estas declaraciones que ha dado el presidente y justo a días de que ya cierre con su administración y el temor de que sea aprobada? Pues me llama mucho la atención como en caso que sea por popularidad, pero también hasta en tómbola pudiera ser una persona, un juez nombrado o bueno, con este título. Es delicado este tema y bueno, ponen en riesgo
el verdadero objetivo del Poder Judicial, es lo que dicen trabajadores. Efectivamente, es delicada la forma porque cambia todos los parámetros y los paradigmas sobre los cuales entendemos la división de poderes y la independencia judicial. Básicamente, no solamente estamos ante la posibilidad de que se elijan a jueces, magistrados y ministros por el voto popular, sino también de que los requisitos de elegibilidad para integrar el Poder Judicial van más allá del profesionalismo o la propia carrera judicial, sino lo que nos encontramos ahora es que no se requiere ningún tipo de expertise, ningún tipo de experiencia para poder ocupar este tipo de cargos. Y por lo tanto eso es preocupante porque el Poder Judicial, desde una lógica teórica, se entiende como aquel poder que hace respetar la Constitución y sobre todo que se antepone como un contrapeso a los deseos o a las intenciones o a las pasiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero también habrá que decir que en términos prácticos, ¿qué ha pasado con el paro? El paro de labores ha sido un paro segmentado. Sí. Por un lado, pero se suman los trabajadores del Poder Judicial y por otro lado, a partir de este miércoles, jueces y magistrados también se unen a este paro nacional, pero dentro de esta confrontación me parece que una decisión responsable que ha tomado el Poder Judicial con independencia, que sí se requiere que se reforme, pero no sabemos si en la magnitud que así lo quiere el presidente López Obrador, me parece que ha sido una medida responsable la posibilidad de poder atender asuntos urgentes, porque de lo contrario se estaría denegando justicia y me parece que los trabajadores del Poder Judicial han buscado un equilibrio, un punto medio para poder sortear esta ola en contra del Poder Judicial. Pero también creo que es importante reflexionar también en la nueva forma de entender la democracia, de entender la independencia judicial, pero también creo que aquí es importante que más allá del paro de labores, sin desmerecer el esfuerzo de los trabajadores del Poder Judicial, me parece que más importante que eso es lo que se va a decidir el día de hoy en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en torno a la sobre representación. Sí. Y sobre todo que esto será votado el próximo viernes ya por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde en este programa pues tenemos una destacada sonorense como la señora Guadalupe Tadei, y déjame decirlo en estos términos, la sobrerepresentación legislativa será responsabilidad de 16 personas. ¿A qué me refiero con 16 personas? Tenemos a 11 consejeros electorales, entre ellos la consejera Guadalupe Tadei, y 5 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso habrá que instar a la responsabilidad democrática que tendrán estas 16 personas en la toma de una decisión sobre la sobrerepresentación legislativa, porque parece que es un laberinto sin salida, porque claramente el gobierno federal ha establecido todos los incentivos para que se pueda votar a favor de la reforma judicial. Me parece que atenta a la propia independencia judicial cuando la propia reforma se quitan los incentivos, o más bien se pone algunos incentivos a los jueces, magistrados y en general a las propias consejerías electorales, cuando se dice que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán extender su mandato hasta el año 2027, cuando muchos de ellos van a terminar ahora en el año 2024, son 3 años de gracia. Por otro lado, también quienes renuncien antes del 2025 podrán disfrutar de su haber de retiro. Por lo tanto, me parece que esta es una posibilidad que al final del día es una zanahoria que tienen los propios juzgadores y el gobierno federal está amenazándolos, amedrentándolos, y por otro lado también habrá que decir que se quita el candado de 2 años una vez que se termine el mandato de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que puedan apostar al ser ministros y ministras de la Corte. Por lo tanto, me parece que esto hace nuevamente dudoso este dictamen en su momento que se entregó por parte de la Sala Superior y la entrega de la constancia de validez, y por lo tanto nos hace pensar que si bien nadie pedía que se revirtiera el resultado de la elección presidencial reconociendo el triunfo de la doctora Sheinbaum, también era importante señalar claramente todos los atropellos, todas las irregularidades que hubo en el proceso electoral, entre ellas la intervención del crimen organizado,
en su momento la intervención permanente por parte del presidente de la República, las campañas anticipadas, por otro lado, un tribunal electoral que estaba incompleto. Por lo tanto, creo que esto lo tendrá que tomar en cuenta la gente, y al final del día es un laberinto sin salida. ¿Por qué? Es un laberinto sin salida porque si bien la gente el pasado 2 de junio votó por la continuidad de los proyectos de la Cuarta Transformación y la construcción de este segundo piso que le ha redituado en sus bolsillos a través de los programas sociales, me parece que una reforma al Poder Judicial es no leer las letras chiquitas de este contrato, porque al final del día esto nos puede llevar a una impartición de justicia que si al día de hoy es tan mala, y diciéndolo en términos coloquiales, como el Gato Ortiz pitándole un penal en el último minuto a Cruz Azul y dándole el triunfo al América, ese es el tipo de justicia que nos vamos a esperar en este país, que si bien al día de hoy es horrible y se puede criticar, pues podemos tener una justicia mucho peor. Mucho peor. Y justo un panorama que va subiendo de tono, ¿eh? No sabemos en qué va a parar. Es decir, no va a ser un cierre de la administración tranquilo para Andrés Manuel López Obrador. Trae todo este tema, ya veíamos, de el Mayo Zambada y el caso, bueno, y la relación con Estados Unidos. Trae todo este tema de la reforma al Poder Judicial, trae todo este desplazamiento forzado que también ha minimizado la situación en el tema de migración de Chiapas a Guatemala. En fin, son muchos temas los que están ahí pendientes y que no creo que vaya a ser un cierre como lo imaginaba Andrés Manuel López Obrador, porque está subiendo de tono el tema también de las movilizaciones. ¿Algo más que quieres agregar para cerrar, Jorge? Mira, mi querida Karina, simplemente diría que no será un mes de septiembre terso de la transición del presidente López Obrador, pero al mismo tiempo habrá que decir que será una camisa de fuerza para la doctora Sheinbaum. Sí. Reconociendo sus credenciales de la propia presidenta electa, también habrá que decir que esta pavimentación hacia la reforma judicial y posteriormente a la reforma de la Guardia Nacional y posteriormente a la reforma de los órganos constitucionales autónomos y finalmente una posible reforma electoral, finalmente le pondrán una camisa de fuerza para poder tomar sus propias decisiones. Y por lo tanto hemos pasado ya no solamente de un gobierno de moderación, que era lo que parecía en un principio que sería el gobierno de la doctora Sheinbaum, sino más bien lo que tendremos es una radicalización total. Y simplemente llamo la atención de lo siguiente: si bien la oposición en nuestro país numéricamente no está en posibilidades de poder oponerse a los designios del oficialismo, me parece que el único contrapeso que tendremos será los mercados, y esperemos cuál será la reacción de los mismos, porque ya tuvimos una jornada desastrosa hace algunas semanas y me parece que las próximas serán peores para nuestro país en términos económicos. Híjole, sí, yo creo que sí coincido que será un mes de septiembre bastante movido. Un abrazo, muchísimas gracias, Jorge David Aljovin, analista político, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Ahí está este tema.